la reconocida Silvina Chediek ha sido la voz y el rostro de grandes e inolvidables éxitos televisivos, como lo fue El espejo para que la gente se mire, o también el inolvidable ciclo de Juan Alberto Badía, Imagen de Radio. También tenemos su otro gran ciclo de entrevistas y canciones, que fue Letra y Música en Canal A, y que luego ha tenido su continuidad en teatro. Últimamente, tuvo su ciclo en Radio Nacional llamado Mil Gracias, que se convirtió ahora en una serie de valiosos podcasts. Este año fue noticia su casamiento. Mientras nos enterábamos de esto, la verdad es que muchos estamos esperando su regreso a la TV. Es hora entonces de comunicarme con la reconocida y simpática periodista y conductora de Increíbles Ojos Azules, Silvina Chediek. Bueno, la introducción que nos lleva a esta agradable charla en este aniversario hace que tengamos del otro lado de la línea a la admirada y querida Silvina Chediek. Silvina, gracias por tu tiempo. Gracias a vos por acordarte siempre de mí y sobre todo en este aniversario, desde ya, por si después la charla va para otro lado, felicidades. Bueno, no una sino mil gracias por ese saludo. Así, esa es una frase que la digo tanto que al final mis podcasts se llaman así, o se llamaba así mi programa en Radio Nacional, ¿no? Porque, ¿por qué no agradecer? A pesar de que uno a veces no está súper contento, pero si buscas siempre hay algo para agradecer. Absolutamente. Y en tu caso sé que tenés mucho para agradecer. Creo que estamos ya en el 5º mes de casados. Sí, nos casamos el 7 de abril por civil y el 9 por iglesia con Jorge. Qué bien, qué lindo. Bueno, los dos estaban ahí, hermosos los dos como pareja y cada uno individualmente. Ese vestido blanco, magnífico, ¿eh? Pero qué cara dura yo, no sé, de blanco, no sé, será porque nunca me había pasado, nunca me había casado por iglesia. Y bueno, busqué que fuera sencillo, pero no me privé del vestido blanco. No sé si era muy... ya no me importa, pero a veces pienso 63 años, vestido blanco, no sé. Pero lo hice con una modista a la que me llevó una amiga. Esto le puede interesar a las mujeres. Yo tengo amigos diseñadores famosos que me quieren, me siento querida por ellos, me prestan cuando necesito, bueno, son todos muy queridos, pero como esto era... No digo secreto porque tampoco es que yo sea una celebridad tan impresionante, pero quisimos guardarlo hasta que luego, si te interesa, te cuento cómo es que trascendió. Y una amiga que ya se casaron 2 hijas, viste que ahora las chicas se hacen 2 vestidos, el de la iglesia y uno más minifalda, entonces ya había hecho 4 vestidos más los 2 de ella de madrina. Me dice, vamos a Olivos, que es no tan lejos de la capital, pero no es en la capital, para que la conozcas a Paula. Bueno, pegué buena onda con Paula, fuimos a lo sencillo, no quise brillos, no quise bordados, no quise nada de todo eso, y me sentí muy cómoda y no trascendió. Solo después, como ya se supo y yo la quiero ayudar a ella, yo misma en mi Instagram le agradecí, la robé, ella me pidió permiso para subir una foto y le dije que por supuesto que sí, pero te quiero decir que no fui por el lado de wow, me vistió fulano, mengano, porque la idea era que no iba a salir en ningún lado. Porque un canje es eso, en realidad a veces se habla mal de los canjes son eso, alguien te da algo y vos le das publicidad, o sea, nadie te regala del todo nada, digamos, ¿no? Hay personas que abusan de eso y un día te enterás que le deben a un diseñador, no sé, fortunas, pero si no, nos conviene a los dos, sería, ¿no? Y en este caso no, yo fui a pagar mi vestido, porque además pensé que no iba a salir en ningún lugar, o sea, que no tenía nada para devolver. Y después terminó saliendo porque yo soy muy amiga de Marta Meque, que fue productora mía, que es la mamá de Eleonora Cole, la periodista. Y Eleonora me fue a ver entrar a la iglesia y se fue corriendo a Radio Mitre y estaba conmovida, llegó tarde llorando. Entonces, ¿de dónde venís? Y nada menos que en la vuelta a casa con Tato Yang, cuenta al aire de la radio más escuchada del país que venía de verme a mí entrar a la iglesia porque me casaba.
Y bueno, ahí vino la reacción en cadena. Al día siguiente ya me llamaron de Ciudad Magazine. Después empezaron a publicar que me veía una foto con mi hermano y como si fuera mi marido. Digo, no, ya para que esto sea un malentendido, y no hay nada que ocultar. Habíamos logrado que no Claro. hubiera fotógrafos ese día. Era simplemente una foto de Eleonora. Y después ya, unos días después, cuando la gente de Caras me llamó, yo les pasé dos o tres fotos en alta y me preguntaron todo lo que me quisieron preguntar y no había nada de malo, o sea, no nos estábamos escondiendo de nada, simplemente que no habíamos podido invitar a toda la gente que queríamos y hubiésemos querido invitar porque no lo queríamos hacer enorme. Hicimos un cóctel en un lugar donde cabían 100, que es un montón, pero con dos vidas tan largas en realidad hubiéramos podido hacer 400. Bueno, ahora te conté un montón de cosas que se ve que a las mujeres seguro les interesan. Bueno, sí, sí. Sé de eso con cuatro hermanas, así que lo Imagínate. entiendo. Em, pero además, recién decías que te sentías cara dura, ¿no? Para nada, una humilde opinión, ¿no? Creo que el blanco y todo lo que representa es más que nada el sentido del amor, ¿no? Y esta historia tan bonita de dos personas que ya habían enviudado y bueno, son presentadas nada menos que por tu cuñada, tengo entendido. Sí, 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 sí. La hermana de Patricio, muy unida a él, muy unida, y Jorge su vecino, entonces ella empezó a hablarnos a los dos, a mí de él, mucho antes de que yo estuviera lista, y a él de mí. Y bueno, un momento llegó en el que nos conocimos, empezamos a hablar, las charlas duraban 8 horas, no sé, y a mí me costó un montón, la verdad, no, no por hacerme la difícil. Yo no estaba en ninguna búsqueda, no me sentía lista y pensaba que si no conocía a nadie más, listo, viste, no pasaba nada. Mm, Ya sentía que había tenido una vida larga, con varios amores, con ese amor impresionante con Patricio, con el papá de mi hijo Pablo. O sea, no sí. estaba en la búsqueda de ninguna especie y no pensaba entrar a una red social. Ya mis amigas me empezaban a decir, bueno, podrías salir, aunque sea para comer, ir al teatro, para eso tengo amigas. Bueno, hasta que esto como que se impuso de alguna manera y sentí en un momento, bueno, ¿quién era yo para rechazar conocer a esta persona, ¿no? Que es verdad lo que me decía mi cuñada, es un buen hombre, todas las cosas que después comprobé, que no se iba a quedar Mm, solo, que de hecho entre medio él tuvo una novia, que después no le cerró del todo. Bueno, como te digo, no me sentí tampoco con derecho a escupir al cielo, por decirlo de alguna manera. Que no sí, estuviera sí, buscando no quería decir que la vida no me estuviera mostrando algo con fuerza, ujú, viniendo de la mano de la hermana de Patricio, era muy fuerte eso. Y bueno, y acá estamos, después de varios años nos casamos, ¿eh? Pasaron mm, varios años hasta que lo decidimos. Bueno, lo hablamos varias veces y en un momento dijimos, bueno, es ahora, porque si no, no sabes cuándo, claro, porque claro. como el momento perfecto no existe, la forma perfecta de hacerlo tampoco, sabíamos que no queríamos una gran fiesta con baile ni nada de eso, no porque no hubiera nada para celebrar, sino porque no nos veíamos en esa edad, viste, como para el carnaval carioca, pero tampoco nos parecía que no daba para brindar. Entonces, de eso se trató. Así es, así es. Y bueno, y finalmente, mientras ha transcurrido el tiempo, lo estás compartiendo con mucha gente, ¿no? Así que eso es muy bonito. Yo me imagino ese primer encuentro en persona entre ustedes, que seguramente, y ya vas a contarle a los oyentes por qué lo digo, seguramente lo encandilaste con las luces altas. No fue tan así. Él también tiene luces altas. Mira, lo más gracioso que no lo conoce la gente porque nadie me preguntó. eh, un año, a ver, cuando faltaba un año ay, perdón, cuando faltaban pocos días para el primer año del fallecimiento de Patricio, Mm, eh, yo fui con mi hijo Pablo a lo de una abogada que en realidad no es otra que la mamá de un compañero de Pablo de su colegio, o sea, era ir a ver a una amiga para que nos explicara algunas cosas. Bueno, Pablo tiene dos hermanos que no son hijos míos, mucho más grandes. El mayor se estaba ocupando de muchas cosas, la del medio había tenido su tercera hija hace poco, estaba muy atareada, y Pablo era chico como para ocuparse de nada. Pero yo le digo, mira, Cristina, que ya sabes que no les va a cobrar, porque yo no estaba casada legalmente, o sea que yo no tenía nada que ver, pero hay cositas, aunque no hubiera
nunca se trató de una fortuna, pero lo que fuera que hay, bueno, hay que hacer cosas. Entonces un día le digo, mira Pablo, vamos a lo de Cristina, yo quería que él se involucrara, esa es la verdad. Y él en vez de Sí. decirme, que fui acá mamá, me dijo que sí. Esto era un viernes a la tarde. 2 de junio, un frío. Y todo se dio de una forma muy sincrónica, porque yo quise ir a comprar unos bombones, no encontré dónde, volví. Y acá en la ciudad, bueno, muchos edificios, había que tocar el portero eléctrico. Había una mujer a la que no le contestaban, un señor, y atrás Pablo y yo. Bueno, la mujer cuando se da cuenta que no le contestan se hace a un lado y el señor, educadamente, nos dice a Pablo y a mí, bueno, que pase yo. Y el señor era Jorge. Pero lo increíble es que yo en vez de encontrarme en el edificio donde vive mi cuñada, que era lo lógico, me lo encuentro en otro lado, donde él iba a una visita médica que no estaba programada, que era porque él no se Wow. sentía muy bien y la secretaria de su médico clínico le dijo, se produjo un lugar hoy a las 17. Entonces hay una canción de Maná que se llama Bendita, Bendita la luz o Bendita tu luz, que habla de eso, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, pero pasó un año hasta que nosotros empezamos a salir de verdad, porque yo de verdad no estaba lista y porque él estaba de novio, pero yo me acuerdo que la llamé a mi cuñada y le dije, no sabes lo que acaba de pasar, pero lo más loco, y esto le va a hacer gracia a la gente, yo no soy nada, nada, nada fisonomista, pero nada, cero. Pero tanto me jorobaba mi cuñada que yo googleé, ¿viste? Y había un videíto corto de él hablando de algo y se ve que la cara me quedó grabada. Entonces yo, que nunca reconozco a nadie, pero ojo, me quedó grabada, pero no dije, wow, qué divino, nada, me quedó, como eran unos minutos de él hablando, dando una breve conferencia, yo lo escuché atentamente. Entonces yo le digo a él, cuando nos deja pasar, pero yo a vos te conozco. Y cuando termino de decir conozco la O, digo que la avenida Pueyrredón me trae, porque yo no lo conozco, yo lo, ¿entendés? Lo vi. Y Sí. él humildemente me dice, yo soy el vecino de Cristina, o sea, de mi cuñado. Y ahí le digo, imagínate Pablo al lado, mi hijo. Bueno. Y yo digo, no hay forma de que yo lo conozca, ¿entendés? Y ahora que él me conoce, que yo no reconozco a nadie nunca, eso fue como un milagro, que nos encontráramos, fue como una señal. Que no me cambió a mí, que estaba en la mitad del duelo, que no le cambió a él, que estaba saliendo con alguien, pero que a los dos nos quedó en la cabeza, que era insólito, que a la Bueno, misma hora, en el mismo lugar, que la abogada dijera, si pueden, vengan hoy a las 5, que yo quisiera ir a buscar los bombones que no encontré, que a esta mujer no claro. le atendieran el portero eléctrico, porque si a ella la atendían yo no lo veía. Bueno, fue una señal, pero pasó un año más hasta que empezamos a salir. De todas formas, yo en ese momento me imagino el espíritu de Roberto Galán diciendo, se ha formado una pareja. Claro, claro. Después le contamos a los jóvenes que lo googleen a Galán porque vale la pena, Sí, 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 sí. Muchos saben de qué estoy hablando, pero muchos por de los supuesto. jóvenes tendrán que buscar. No, no, Pero no. Es fascinante Galán. sí, 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 realmente, realmente, como, bueno, esta conocida frase con el diario del lunes, como uno le da perspectiva a todos los eventos, ¿no? Claro. Pero bueno, podría haber sido eso y nada más, pero la verdad es que fue bastante impresionante. Porque de vuelta, Absu- sin ser en un barrio nada que ver, no es en el barrio por donde yo circulaba todo el tiempo y él vivía, ¿entendés? Entonces, ¿por qué ahí? Muy, muy loco. Mm. Quizás, no Roberto Galán, pero quizás el padre Mario, del cual vamos a hablar Claro. en un ratito, en un ratito. Pero bueno, quería también hacer un pequeño paseíto por recuerdos. Yo sé, y lo has compartido con otros colegas famosos en todo caso, de tu deseo de volver a la tele. eh, Mm. y en tu historial, en tu trayectoria, que justamente también te toma de sorpresa, porque de profe de inglés Sí, apareciste allí sí. en ese programa El espejo para que la gente se mire, ¿verdad? Sí, hace 41 años. Mm. Y ahí la convocatoria fue directamente de parte de Víctor Hugo Morales. No, a Víctor Hugo lo convocan Eduardo Metzger y su equipo, Mm, el papá de Dominique sería hoy, pero digamos, era un productor muy importante,
En ese equipo estaba también Luis Chela y grandes productores, pero te hablo de gente más notable, o sea, notoria, Sí. y ellos lo convocan a Víctor Hugo para hacer un programa que no tuviera que ver con el fútbol. Cuando lo convocan a él, empiezan a pensar mujeres para que lo acompañen. Y tiran nombres de modelos, es un clásico de la época, ¿no? Nada de malo, porque yo siempre digo que una modelo trabaja en televisión, si ella le puede poner contenido, ¿qué culpa tiene de ser linda? Porque una Ujú. oportunidad te la puede dar cualquiera, pero después hay que sostenerlo. Pero Claro. digo, esto era lo que pasaba, tiraban nombres así de modelos que hablaban muy de corrido y que eran amorosas, carismáticas. Y él dijo, yo vi a una chica en el programa de Hugo Guerrero Martínez que me parece que es de raza, dijo eso. Y ahí tuvieron que Ujú. encontrarme, porque estamos hablando de 1984, Ujú. que no es, digamos, una época sin redes sociales, sin WhatsApp, sin nada, sin manera de encontrar una Mm. persona si no te acordabas cómo se llamaba, era el caso. Claro. Pero bueno, una serie de cosas fortuitas hicieron que alguien de la productora tuviera una amiga que sí se acordaba de mi nombre, mi apellido, que no es fácil, que me buscaran en la guía, que en la guía no estábamos nosotros, pero sí mi tía. Bueno, nada, una sucesión de eventos que se ve que eran afortunados, que hicieron que dieran conmigo y que yo me tirara a esa pileta a debutar sin tener idea de nada, pero con muchísimas ganas de aprender y mucha humildad, que eso es Mm. lo que te lleva a que te dejes ayudar, ¿no? Así es. Y bueno, un programa que ya volvemos a remitirnos a los jóvenes que busquen y que realmente fue absolutamente novedoso recorrer el país, que empezaron, creo que estaba pensado inicialmente para Buenos Aires. Arrancamos 5 meses en los barrios de Buenos Aires, de lunes a viernes, un día por barrio. Y cuando se acercaba Mm. el verano, Mesger, que siempre fue loco y arriesgado, dijo, nosotros en vez de ir a Mar del Plata, que era el clásico total, dijo, vamos a recorrer la Argentina. Y fue una prueba en enero y febrero, arrancamos en Salta, Tucumán, La Rioja, y después ya nos iba mucho mejor que acá, y después creo que fue Bariloche, no sé, la verdad que estalló el rating, ganándole a los teleteatros, que era lo que se usaba ver. O sea, no había tantos programas de espectáculos, estaba solo Lucho Avilés, había programas de, más bien novelas a esas horas de la tarde, entre las 2 y las 4, y el programa empezó a ganarle a las novelas, y eso fue lo que lo instaló. Entonces, cuando pasó el verano, decidieron continuar. Y así seguimos, recorriendo la Argentina entera y un poco más. De hecho, Mendoza me fascinó. Yo ya conocía Mendoza porque fuimos de viaje de estudios en quinto año. Nada que ver con el viaje de egresados de Bariloche de Ujú. tomar alcohol, ¿viste? Nada que ver. Sí, Teníamos sí. una profesora de geografía y alguna otra que nos acompañaron, todas mujeres. Fue de verdad un viaje de estudios y me fascinó Mendoza. Mi madre y Ujú. mi padre, entre otras provincias, se habían ido a Mendoza de luna de miel y siempre mamá me Ah, hablaba de lo que era Mendoza y bueno, morí de amor. Y después fui muchas veces con el espejo y con trabajo y con placer y o por placer, digamos, muchas veces a Mendoza que me fascina. bueno, atentos bodegueros o empresarios mendocinos que el próximo año cumplen un aniversario de bodas, así que los voy Ah, invitando. estaría bueno. Con respecto a al espejo, ¿algún recuerdo puntual? Debes tener miles, pero algún recuerdo puntual que te haya gustado y quedado en el corazón. Y entrevistar a un hombre al que le dimos el nombre del hombre olvidado, se llamaba Nicanor Collico, me parece, en un paraje de la Patagonia ventoso y que hablaba con monosílabos, pero que nos impactó a todos, no porque nos dijera cosas tan increíbles, sino por eso, por esa estar como mimetizado con con su tierra, ¿no? Con la piel curtida, o sea, pero la verdad que miles de cosas divinas pasaron. Pero como yo pagaba mi derecho de piso, después se sumó César Macetti porque Víctor Hugo no podía ir todo el tiempo, entonces ellos se Ujú. turnaban para los viajes y a veces estaban en Buenos Aires. Y yo no. Lo mío fue un matadero en un punto, pero al mismo tiempo fue una escuela de vida y de trabajo. Entonces yo grababa a la mañana y después del horario, y durante el programa era muy poco lo que hacía, la verdad. Pero aprendía de ellos, ¿no?
Entonces, la verdad que son tantas las cosas que hice y vi y personas que conocí, que sería injusto ahora, pero él me vino enseguida, porque en todos nos acordamos de esa nota. Bueno, y ya estabas en las grandes ligas, ¿sí? Y bueno, después fuiste con el inventor del streaming. Pergolini dice que él inventó el streaming, pero vos y yo y muchos más sabemos que fue Juan Alberto Badía. Sí, un gran creativo que en realidad se dice lo del streaming ahora porque se parece, pero la realidad es que Juan Alberto jugó a la radio en televisión sin que eso se pudiera escuchar en la radio, y esto era imagen de radio, que duró varios años, primero a la mañana, después un tiempo corto a la mañana hasta que no se podía prender la tele porque había que ahorrar energía eléctrica. Después probamos a las 7 de la tarde, pero no funcionó tan bien, nos terminamos instalando a las 12 de la noche y duraba hasta la 1:30 de la mañana. Fantástico, imagen de radio. Aprendí muchísimo. Con Juan También un Alberto, Vanessa equipazo. Badía, sí, Luis Fuxan, que lamentablemente murió, María Esther Sánchez, divina, con una voz extraordinaria, y fueron muchos años de aprendizaje ahí también. Y en el medio hice uno que se llamaba Libremente, que siempre lo nombro, porque la verdad es que fue otro Sí, aprendizaje. sí. Pero bueno, tuve mucha suerte al principio. Y después me encantó empezar a entrevistar gente y creo que me especialicé sin darme cuenta en eso, en hacer entrevistas. Sí, sí. Hay una carrera ahí en cable magnífica. Y lo que nos gusta, la producción y los productos de ese entonces, repasamos y revemos, realmente que da placer, es como si lo viéramos en este momento, que es letra y música. Divina letra y música, la verdad. Se me ocurrió en mi licencia de maternidad cuando nació Pablo. Pablo nació en octubre del 97 y letra y música empezó en enero del 98. Y lo hicimos varios años, después lo repitieron muchos años y todavía con Esteban lo hacemos en forma de show. Y queremos volver a la tele, ¿por qué no? Si es muy fácil para nosotros volver. Y es tanta la Sí. gente que nos pregunta por qué no están, que a veces uno se pregunta por qué no, pero bueno, ya veremos. Nunca cerramos la puerta. Te preparo, quizás debí decirlo antes en la trastienda, pero podés decir abiertamente que no. Me da la impresión de que vas a decir que sí, que de nuestro equipo, bueno, todos te admiran, pero una en particular, que es nuestra locutora, me pidió al saber que te iba a llamar que cantaras algo brasilero. Mira, Ya enseguida te voy a dar el pie, pero si es por gusto mío, no sé si lo tenés en mente, es como día de domingo, pero lo dejo a elección tuya. sí, Pero, pero pero no me animo, no me animo a tanto. no te estamos No. mirando, no te estamos mirando, pero bueno, no importa, pero Pero sí, igual así, mira, dice más o menos así. a ver. Espera que me siento más derecha porque estoy tirada en un sillón. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, para sentar y conversar. Después, pero es que no me acuerdo. Después de andar encontro vento. Pero empecé muy alto, Gal Costa es inimitable. Dice, preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo y dejar parar a voz tu corazón. No me pidas más que esto, porque es imposible. Wow, bueno, no, igual la ovación ahí la puso el operador con absoluta justicia. Bueno, A todo esto, bueno, yo no llegué a conocer a los papás de Jorge, bueno, nosotros somos grandes. Yo tengo 63 y Jorge 68. Cuando yo lo conocí, mi padre había muerto cuando yo tenía 29, pero a mamá la conoció, pero lamentablemente la conoció bien un tiempito y ella empezó una enfermedad que lo fue minando hasta hace 2 años que partió, pero por lo menos la conoció. Pero ya sus padres no. Y su madre amaba esta canción, así que como no creemos más en la casualidad,
se la Buah, dedicamos a Lima. Se llamaba Lima porque hija de, bueno, una persona australiana, pero hija de australianos, nacida en Perú y le pusieron Lima. Así que para bueno, Lima. que conste que le dije a los oyentes que no te había avisado y bueno, esto confirma lo que estás diciendo. No, Bueno, pero tampoco, caso, yo canto lo que me queda cómodo cuando me queda cómodo. Yo digo siempre lo mismo, yo entro a la canción cuando quiero y me voy cuando ya no puedo dar con el tono. Y no es una canción tan fácil, es preciosa, la verdad que sí. sí, Y encima, bueno, Gal Costa, imagínate. Pero bueno, para ella, ¿cómo bueno, se llama pero la locutora? Clara que además es hermana mía. Para Clara, con todo mi cariño. Fantástico, fantástico. Eh, Muchísimas gracias porque sos muy generosa siempre. Y bueno, cuando hablamos de casualidades, personas como vos, y bueno, también me puedo sumar humildemente, sabemos que en realidad estamos hablando de la fe Ujú. y justamente sos una mujer de mucha fe, pero eh, yo quiero ir a lo que había propuesto recién, que nos cuentes cómo aparece el padre Mario en tu vida. A ver, en mi adolescencia, a partir de la madre de la amiga de un novio mío, que es Graciela Graciosi, que fue una modelo muy famosa, pero de la década del 60. Y me decía, vos lo tenés que conocer al padre Mario, bueno, lo conocí. Pasa tiempo, después lo vuelvo a ver, ya no me acuerdo a través de quién, y ya después, no sé, siento el privilegio de conocer al padre Mario, pero no conocía su obra, tardé mucho tiempo en conocer la obra. Iba aquí a La Paternal, que es un barrio de Buenos Aires, a, a esas reuniones grandes donde él no hablaba prácticamente, porque el padre Mario tenía una característica, tenía dos fundamentales. Una, que él no, a ver, era como hasta cascarrabias, digamos. Entonces, todo lo contrario de un mano santa, como lo podría haber representado un sketch de Olmedo, digamos. Él no te hablaba muy poquito, nos sentábamos todos alrededor como si fuera, viste que te van a sacar a bailar, y él pasaba y con su mano ni siquiera te tocaba, era como pasar la mano sin tocarte. La gente iba con fotos, y eventualmente perdón, si alguien necesitaba mucho, sí, te recibía en privado y también hablaba poco, te decía que volvieras. Yo acompañé también a un novio que había tenido una enfermedad, a una amiga con una enfermedad incurable que se sanó. Y después de muchos años, yo sabía que él tenía una obra en González Catán. Lo que no me imaginaba era la magnitud de la obra, inmensa. González Catán queda tomando la ruta 3 desde Buenos Aires en el kilómetro 31 y medio. Hay una escuela, una iglesia, hoy descansan sus restos ahí, que al principio le prestaron una bóveda aquí en el cementerio de la Recoleta, pero él quería descansar en González Catán, entonces Marisa Scasani, una, una mujer muy buena y generosa que tenía los medios, hizo construir el mausoleo, entonces descansan sus restos ahí, la gente peregrina está ahí. Hay un polideportivo, colegio secundario, escuela de artes y oficios. Es impresionante la obra. Y la obra corre peligro, porque la verdad es muy grande y necesita de nuestra ayuda. Así que si la gente quiere engancharse, es arroba obra del Padre Mario, bueno, no, con el teléfono en la mano. Vos buscalo bien después Tranquila, porque tengo miedo de tranquila, estar tranquila con que el lo mismo vamos a teléfono con el que estamos hablando te buscaría para que me tranquila, no, gustaría no, no, no. que lo sigan Eh, por Instagram, que sigan la obra, que se enganchen. La idea es que todos los 19 la gente done lo que pueda, entonces se pueda sostener la obra. La verdad es que sería lindísimo que la gente en Mendoza también se enganchara. Padre Mario, bueno, si ven la película Las Manos, si claro. bien hay algunas licencias que se tomaron, porque no creo que nunca se haya enamorado de Perla, que es representada por Graciela Borges, pero por ejemplo Jorge Marrale, que nunca lo conoció, te hace pensar que estás viendo al Padre Mario, y eso es parte del milagro. Pero la película Mm, ayudó mucho a que la gente volviera. También vino dinero de Italia, él era oriundo de Italia. Él antes de morir vaticinó que al principio iba a ser como un desierto, pero que después la gente iba a ir de a miles, y así fue, así mm. es. Pero bueno, la crisis es muy grande y la obra necesita de nuestra ayuda. Así que bueno, Bueno, esto es lo que yo te puedo decir, que fue un hombre extraordinario, bajito,
de muy pocas palabras, y que hay muchos milagros que se le atribuyen y que ya es siervo de Dios, que es lo anterior a ser beato, y está a camino de la santidad en el Vaticano, de llegar a los altares. Por mi parte, te puedo decir que yo no necesito que el Padre Mario esté en un altar para saber que tuvo una vida santa, pero bueno, Claro, el Vaticano tiene su proceso. absolutamente, absolutamente. Bueno, es para todo un debate, pero ¿cuántos santos hay que no están en los altares, verdad? Claro, pero bueno, hay una causa iniciada lleva ya varios años para su beatificación, que está buenísimo también, ¿no? Porque Sí, no se puede, digamos, también había una mano de bronce, porque está un escultor se inspiró, hizo una mano, pero vos no está permitido adorar una imagen claro. cuando no es todavía un santo. Pero va a serlo, eso Sí, sí, seguro. coincidimos. Eh, Me quedó, este es un paréntesis que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero he dejado a los oyentes con una, no llega a ser una anécdota, pero cuando hablé de las luces altas es por un piropo que te Sí, por un quedó piropo, grabado. porque un señor muy reo, yo le contaba a Luis Novares el otro día, Sí, que hubo una época, yo dije los 80 y antes también, ¿no? Porque yo fui adolescente en los 70, se decían barbaridades por la calle, la verdad, barbaridades, horribles. Y de pronto un señor bien reo, ¿eh? No era un señor educadísimo, me dijo, ante el color de mis ojos, ¿viste? Porque, qué sé yo, nada, ojos celestes, digamos que en estas latitudes no es lo más común, yo morocha, ojos celestes, no sé. Y el señor me dijo, mamá, poneme las bajas, como si fueran luces altas. Digo. Me hizo mucha gracia, me reí, me di vuelta, le agradecí, porque no era una guarangada, era algo que no podía claro. menos que agradarme, que gustarme, no me olvidé nunca más de ese piropo, así que bueno, era eso, poneme las bajas. Bueno, Silvina, como estoy más o menos en el tiempo prometido, por mí seguimos horas y horas porque hay muchas cosas, pero antes de la despedida, la última pregunta que te quiero hacer, eh, contanos justamente de tus podcasts, que es la posibilidad ahora de escucharte y cosas muy interesantes que compartís allí. Mira, hay más de 60 ya, están en Spotify, uno va a la sección podcast y busca como Mil Gracias o a través de mi nombre, ¿no? O las dos cosas, ahí ya no te equivocas. Tiene un logo que son como 2 pulgares para arriba y es azul. Temas variados y atemporales, porque a mí la política la verdad que me interesa poco porque es un barro, qué sé yo, no les creo mucho, puedo hacerles una buena pregunta, pero no sé si una repregunta tan buena es lo que para mí tiene que hacer un periodista político, y además porque pierden vigencia muy rápido. Y a mí me interesan más los temas profundos de la vida profunda, la política también lo es, pero los Sí, temas que nos interpelan, ¿viste? Como en distintos momentos de la vida, porque hablamos de la nueva longevidad y también cuando irrumpe el primer bebé en una casa, qué pasa, y qué pasa con el sueño, y qué pasa con las conversaciones difíciles, y qué pasa, bueno, y así la gente verá lo que le puede llegar a interesar. Y nada, van a ser de acá a fin de año como 70, pero estoy enfocada para tratar de hacerlos con imagen hacia el año que viene, así que bueno, habrá novedades. Espero bueno, que las haya. Pero bueno, seguro, seguro que sí, seguro estoy que sí. tratando de eso. Porque la verdad que me gustan los gestos, me gusta mirar a la gente a la cara. Esto se hacen por teléfono, lo cual hace que algunas, poquitas, no hayan salido con el audio como uno quisiera, que también me parece una pena. Eso no es Sí, culpa de nadie. De pronto alguien te atiende en un lugar que no es el mejor y bueno, sí, sé porque tenés esa cita y entonces hay dos o tres que lamento que el sonido no sea el mejor, el resto no hay problema, se entiende todo, si no, no los hubiéramos subido, pero me ha gustado mucho hacerlos. Esto te habla también de la autogestión, cosas que antes no sí. teníamos, la posibilidad no la teníamos. Bueno, pero todavía no te vayas, Silvina, porque eh, a todos los amigos les estoy preguntando en base al eslogan de nuestra radio, ¿cuál es tu deseo para un mundo mejor? Y obviamente me interesa que nos respondas eso. Bueno, mi deseo para un mundo mejor es que la gente hable, se comunique, que haga lo posible por entender al que tiene enfrente
que se derriben prejuicios, que está lleno de prejuicios en este momento, y que se tiendan puentes y no se levanten tantos muros. Ese sería mi deseo. Fantástico. Como un apéndice sumo, y que te veamos en la tele lo más pronto posible, porque hace falta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos, Silvina. Entonces, te prometo que será hasta dentro de algún tiempito, pero no muy extenso, así que mientras tanto, gracias por estar hoy, vale mucho para nosotros.